la motivación de poder apoyar al estudiante. De antemano les agradecemos su participación, los felicitamos por esa pasión de estar incrementando su acervo académico y que el día de hoy pues logren aprovechar el expertise de nuestro querido amigo Magíster Juan Luis. Muchas gracias, estimado licenciado Juan Luis. El estimado doctor Byron Mejía les envía pues un cordial saludo y bienvenida a este evento del día de hoy. Te dejo en el uso de los controles, mi estimado Licky. Muchas gracias, jovencitos. Les deseo mucho éxito en su semestre y en sus actividades. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muy amable ahí por la presentación y pues un gusto poder saludarle, al igual pues que poder saludar a los estimados compañeros, ¿verdad? Y trasladar ahí el saludo de nuestro decano, el doctor Byron Mejía, pues quien tiene a bien pues promover estos eventos, ¿verdad? Para poder ahí apoyar a los estudiantes y que puedan ellos pues reforzar ahí sus conocimientos y con ello aprobar sus cursos, ¿verdad? Sin más, pues me permito compartir mi pantalla para poder dar inicio con con la clase del día de hoy, compañeros, ¿verdad? Pues vamos por aquí, voy a ir presentando ya. Me confirman, por favor, si se puede observar, si ahí se ve, aunque sea con una reacción, ¿verdad, compañeritos? Ah, creo que está el chat. Ah, muy bien. Muy bien, compañeros, pues como les comento, ¿verdad? Vamos a estar trabajando el día de hoy, pues los temas esenciales para el examen final del curso de métodos cuantitativos 2, ¿sí? Dentro de estos temas que vamos a estar platicando el día de hoy, pues tenemos una pequeña agenda, ¿verdad? En la cual pues vamos a abordar ese contenido para el examen final. Solo déjenme colocar un poquito por acá la, el video esto. Tenemos entonces distribución chi cuadrado, correlación y regresión lineal y series de tiempo. ¿Sí? Recordemos, ¿verdad? Que dentro de distribución chi cuadrado, pues tenemos algunas variantes, ¿verdad, compañeros? Algunos casos esenciales. De igual manera con lo que es correlación y regresión lineal, ¿sí? Asimismo, pues en series de tiempo, pues claramente tenemos ahí uno de los temas principales que vamos a estar reforzando el día de hoy. Sin más, pues me permito, compañeros, dar inicio, ¿verdad? Con el tema de distribución chi cuadrada. ¿Sí? Es esencial, pues, compañeros, poder dar alguna definición para poder entrar en contexto y reforzar eso que, pues, sus docentes les han trasladado a lo largo del semestre, ¿verdad? Y, pues, especialmente en esas últimas semanas en las que se abordó ese contenido para el examen final. Podemos decir entonces que la distribución chi cuadrado es una distribución que agrupa valores de ocurrencia únicamente en el extremo derecho de la curva. Es una distribución no paramétrica, no normal y asimétrica. ¿Sí? Entonces podemos decir, ¿verdad?, que es no asimétrica dado pues que estamos trabajando solamente de un lado de nuestro cuadrante, ¿verdad, compañeros? Solamente del lado derecho, o sea, vamos a estar trabajando con valores positivos, ¿verdad? Aquí tenemos la comparación, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con una distribución simétrica y con una distribución no simétrica, ¿sí? Una distribución simétrica, como lo podemos observar aquí con el láser, ¿verdad? Pues tenemos valores tanto del lado negativo como del lado positivo, ¿sí? Y recordemos, ¿verdad? Que podemos decir, ¿verdad? Que son datos espejo, ¿verdad, compañeros? Sí, entonces vamos a tener la misma cantidad de información de un lado como del otro, ¿verdad? En la parte de la distribución no simétrica, pues específicamente trabajamos con los datos positivos, como bien les comentaba. Algunas características esenciales de lo que es Chicuara, ¿verdad? Como ya platicábamos, trabaja específicamente con valores positivos, ¿sí? Valores positivos, usa solamente el extremo para la prueba de hipótesis y el planteamiento de la hipótesis es textual,
¿verdad? Además de que utiliza frecuencias observadas, las cuales vamos a identificar como F sub O, y frecuencias esperadas como F sub E. La fórmula que vamos a estar utilizando para el cálculo del estadístico de prueba, perdón, del estadístico experimental será esta fórmula que tenemos acá en pantalla, ¿verdad, compañeros? Que les voy a enmarcar acá en rojo para que ustedes la puedan tomar una captura y pues claramente, ¿verdad? Colocar en su formulario, ¿sí? Le voy a dar ahí un par de segunditos para que le tomen una captura de esto y pues procedemos, ¿verdad? Muy bien. Como hacía mención, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con chi cuadrado, vamos a aplicar dos casos. El primero de los casos es para pruebas de bondad de ajuste y el segundo de los casos es para pruebas de independencia. Vamos a abordar cada uno de ellos y vamos a realizar algún ejercicio de aplicación, ¿verdad? Para poder comprender a qué nos referimos con cada uno de estos casos. Iniciamos entonces con chi cuadrado para pruebas de bondad de ajuste. Y acá pues claramente nos referimos, ¿verdad? De que eh, cuando estamos hablando de pruebas de bondad de ajuste, se refiere a la comprobación de hipótesis que se espera sigan un comportamiento determinado. Y pues acá, en este caso, vamos a aplicar dos casos, ¿sí? Cuando tenemos un comportamiento uniforme y cuando tenemos un comportamiento específico, ¿sí? Veremos entonces el primero de los casos. Con un comportamiento uniforme, decimos entonces que en este caso lo que deseamos comprobar es que el comportamiento de la variable que estamos analizando es uniforme, es estándar o es el mismo comportamiento, ¿verdad? Así pues, esto se basa en la media aritmética de la serie estadística. Y acá pues ya nos dan un parámetro, ¿verdad, compañeros? De que vamos a estar trabajando específicamente con una serie estadística, ¿sí? Esa serie estadística que nos va a permitir a nosotros analizar la verdad a través de la media aritmética, ¿sí? Y poder determinar entonces si esos comportamientos de los que estamos hablando, de esa variable de análisis, es uniforme, es estándar o es el mismo comportamiento que ha tenido a lo largo de la historia, ¿verdad? También eso nos dice que vamos a estar trabajando con datos históricos, ¿verdad? Muy bien, entonces acá tenemos una anotación. Cuando estamos hablando de frecuencia esperada, es la que nosotros vamos a calcular a través de la media aritmética, ¿sí? Esto es esencial para que nosotros podamos comprobar después, ¿verdad? Si este comportamiento es uniforme o no. Veamos el primer ejemplo, compañeros. Uno facilito ahí para que ustedes pues vayan entrando ahí en calorcito, ¿verdad? Aprovechando que hay frito, ¿verdad? Ustedes. Dice, el Departamento de Recursos Humanos de una empresa está pensando cambiar el color del uniforme y tiene cuatro posibilidades, ¿sí? Cuatro posibilidades de colores. Color gris, color celeste, azul y negro. Para lo cual, pues, se pone en contacto con una muestra aleatoria de 110 colaboradores, ¿sí? Y aquí observemos que ya nos dicen que es una muestra, ¿verdad? Y le pide a cada uno que indique el color que prefiere. Los resultados indicaron lo siguiente. 30 colaboradores indicaron que prefieren el color gris, 35 el color celeste, 25 el color azul y 20 el color negro. Bueno, acá ya nos piden, ¿verdad? Compruebe la hipótesis de que en esta población las preferencias están distribuidas por igual, ¿verdad? Entonces aquí ya nosotros podemos identificar, ¿verdad, compañeros? Al momento de leer nuestro enunciado en el examen, ¿verdad? Cuando ya nos diga comprobar
la hipótesis, ¿sí? Compruebe la hipótesis de que en esta población, ¿verdad? Las preferencias están distribuidas por igual. Significa pues que tienen un comportamiento uniforme, ¿verdad? ¿Sí? O que es un comportamiento estándar o que se mantiene a lo largo de todo el proceso de análisis, digamos. Y además nos piden que lo hagamos a través de un nivel de significación del 2%. Bueno, tómenle ahí una capturita, por favor, compañeros, que esos datos nos van a servir. Veamos entonces. El primero de los pasos es el planteamiento de la hipótesis. Cuando estamos hablando de chi cuadrado para un comportamiento uniforme, decimos entonces que nuestra hipótesis nula, vamos a decir que las preferencias están distribuidas de forma igual, ¿verdad? Y recordemos, ¿verdad? Cuando veíamos el tema de prueba de hipótesis, ¿sí? La hipótesis alterna, pues es una antítesis de nuestra hipótesis nula, ¿verdad? Quiere decir que es lo contrario, ¿verdad, compañeros? Por lo tanto, pues planteamos, ¿verdad? En nuestra hipótesis alterna que las preferencias, ¿verdad? Del color del uniforme en los empleados no están distribuidas de forma igual. Bueno, entonces, acá tenemos nuestras hipótesis. ¿Qué procede? ¿Verdad? Pues realizar entonces el cálculo del criterio de prueba para poder entonces determinar si nuestra hipótesis nula es la correcta o se aprueba o se rechaza, ¿verdad? Que es a lo que nosotros queremos llegar al final del proceso, ¿verdad, compañeros? Para el cálculo del criterio de prueba, vamos a hacer uso entonces de nuestra tabla de valores de chi cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces, me imagino que todos tienen copia de su tablita de chi cuadrado, ¿verdad, compañeros? Si no, pues con mucho gusto yo les puedo trasladar ahí al final de la clase, pues una imagen, ¿verdad? Para que ustedes la puedan compartir ahí con los demás compañeros. Entonces, y si no, pues también está en su libro de texto, ¿verdad, compañeros? Al final, ¿sí? Al final de la información, ¿verdad? Del texto como tal, ahí están todas las tablas que se utilizaron a lo largo del curso. Y ahí podrán encontrar también la de distribución chi cuadrada, ¿sí? Bueno, entonces cuando tenemos chi cuadrado, vamos a calcular entonces los grados de libertad, ¿verdad, compañeros? Para lo cual, pues, vamos a hacer uso de esta fórmula, ¿verdad? En donde grados de libertad decimos que es K igual, K menos uno, ¿sí? Y K entonces será la cantidad de posibilidades o de opciones de la variable que estamos analizando, ¿sí? En este caso, pues tenemos cuatro colores, ¿verdad? Por lo tanto, estas son nuestras cuatro posibilidades, ¿verdad? Y a ese valor nosotros le vamos a restar uno, ¿sí? Con lo cual, pues vamos a determinar los grados de libertad. Posterior a ello, determinamos entonces el valor de la probabilidad. El valor de la probabilidad que la vamos a obtener a través de uno menos la significación, ¿verdad? Recordemos que nos dan una significación del 2%. Y si lo traducimos a decimales, tenemos como 0,02. Entonces ya con eso nosotros podemos operar, ¿verdad, compañeros? Obteniendo grados de libertad 3 y valor de probabilidad 0,98. Ese valor lo vamos a buscar en nuestra tabla, ¿verdad? En donde pues en las columnas, en la primera columna tenemos los grados de libertad, ¿verdad? Entonces nos vamos a grados de libertad 3, ¿sí? Y en la columna donde tenemos 0,98, vamos a determinar el valor de el criterio de prueba, ¿sí? El valor de chi cuadrado, ¿verdad? Recordemos que chi cuadrado
lo vamos a representar como x al cuadrado, ¿verdad, compañeros? Entonces, busquemos el valor, por favor. Y nos tiene que dar 9.837, ¿verdad? Confirmemos el dato, por favor, compañeros. Y eso nos va a permitir a nosotros, pues, tener ya el valor que nos va a permitir a nosotros, pues, poder determinar si se acepta o no la hipótesis nula, ¿verdad? Muy bien. Un punto muy importante acá es el tema de la gráfica, ¿verdad? Dado que al nosotros poder graficar, pues vamos a poder tener una parte claramente, y valga la redundancia, gráfica, ¿sí? Que nos va a dar, digamos, como un panorama, ¿verdad? De qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, recordemos que una de las características del chi cuadrado es que solamente trabajamos con valores positivos. Entonces, si nosotros partimos de nuestro vértice acá, recordemos que acá es cero, ¿verdad? Y para la derecha tenemos todos los valores positivos que van de forma ascendente, ¿verdad? Entonces, nuestro chi cuadrado del criterio de prueba es 9.837. Nosotros vamos a ubicarlo en alguna parte de la gráfica, ¿verdad? Indicando que es este punto en donde se encuentra el criterio de prueba. Posterior a esto, nosotros vamos a eh, calcular el valor de nuestra media aritmética, ¿sí? O el valor de la frecuencia esperada. El valor de la frecuencia esperada que es lo mismo que la media aritmética, ¿verdad, compañeros? Por lo tanto, decimos que 110 colaboradores dividido 4 colores nos da como resultado 27.5, ¿sí? ¿Y a qué corresponde ese 27.5? Son 27.5 colaboradores por cada uno de los colores, ¿sí? ¿Y por qué lo tomamos así? Porque decimos entonces de que estamos analizando si esta variable de estudio tiene un comportamiento uniforme o un comportamiento estándar, ¿verdad? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿verdad? En donde pues ya tenemos frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Posterior, tenemos la fórmula de chi cuadrado que nos va a permitir a nosotros pues calcular nuestro estadístico experimental, ¿verdad? Ese estadístico experimental que lo vamos a comparar con nuestro criterio de prueba, ¿verdad? Y con ese vamos a determinar si aceptamos o no esa hipótesis nula. Veamos entonces ahora lo que les comentaba. Frecuencia observada, ¿verdad? Los valores de cuántos colaboradores prefirieron cada uno de los colores, ¿verdad? Color gris, color celeste, color azul y color negro, me parece, ¿verdad? Entonces, vemos en la siguiente columna de frecuencia esperada, ¿sí? Ese comportamiento uniforme. Acá podemos decir que todos, digamos, los 4 colores son preferidos por la misma cantidad de colaboradores en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hacer esa comparación. Retomemos acá la fórmula, ¿verdad? Un aspecto importante. Veamos qué es lo que nos solicita la fórmula que debemos de calcular, ¿verdad? Debemos de calcular la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Posterior, esa diferencia la elevamos al cuadrado, ¿sí? Y posterior, ese resultado lo vamos a dividir dentro de nuestra frecuencia esperada. Entonces, para poder obtener esos datos, nosotros vamos a ir creando columnas en donde vamos a ir colocando cada uno de los datos que nos solicita, ¿verdad? Para poder calcularlo y al final obtener esa sumatoria, ¿verdad? Y claramente el valor del estadístico experimental.
me voy a adelantar a la siguiente para que podamos observar ya el panorama completo de esa tablita que les hacía mención. Acá la tenemos, ¿sí? Recordemos entonces la diferencia. Veamos por acá. Acá tenemos la diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, ¿sí? Elevada al cuadrado. Y posterior, pues ya tenemos este valor dividido la frecuencia esperada, ¿verdad? Entonces, debemos de realizar entonces 30 menos 27.5 nos va a dar ¿cuánto? 2.5, ¿verdad? Ese 2.5 lo elevamos al cuadrado, nos tiene que dar 6.25. Y ese 6.25 lo vamos a dividir entre 27.5, ¿verdad? Obteniendo así cada uno de los valores de cada una de las filas, ¿verdad? Para al final, pues obtener la sumatoria, que esa sumatoria corresponde, ¿verdad? Al valor de chi cuadrado de nuestro estadístico experimental. Es como que dijéramos, estamos trabajando la fórmula por partes, ¿verdad? Primero sacamos la diferencia, después la elevamos al cuadrado, después ese resultado lo dividimos dentro de la frecuencia esperada y la sumatoria es el resultado, ¿verdad, compañeros? Entonces acá ya tenemos un valor, ¿verdad? Ya tenemos el otro valor que es el estadístico experimental. Con esto ya podemos hacer la comparación y tomar una decisión, ¿verdad? Si ustedes pues van siguiendo el hilo de esta presentación, ¿verdad? Esta clase, recordamos de que el criterio de prueba nos daba 9.837, ¿sí? Que es el valor que obtuvimos por medio de la tabla de chi cuadrado, ¿verdad? Pero como nosotros somos profesionales, ¿verdad, compañeros? Debemos de confirmar la información que estamos observando y debemos de hacer cálculos para poder determinar si es cierto o no lo que se está planteando y lo que estamos observando en datos o históricos, ¿verdad? Por lo tanto, pues procedemos a realizar el estadístico experimental. Ese estadístico experimental que nos da como resultado 4.545 o 4.55, ¿verdad? Hasta este punto ya lo podemos aproximar, ¿sí? Cuando estamos trabajando estos valores, los acá, acá pues de preferencia dejar unos 6 dígitos, ¿verdad, compañeros? Para que reduzcamos con ello pues la posibilidad de tener algún margen de error, ¿verdad? Por tema de decimales, ¿sí? Y hasta que ya hemos realizado la sumatoria final, pues ya lo podemos aproximar, ¿sí? Al próximo decimal superior. Veamos ahora en nuestra gráfica esa comparación. Este valor que es de nuestro criterio de prueba, ¿sí? Y este valor que es de nuestro estadístico experimental, ¿verdad? Entonces ahora podemos decir, ¿verdad? De que vamos a aceptar nuestra hipótesis nula, ¿sí? ¿Y qué decía la hipótesis nula? Recordemos y vamos al inicio, ¿verdad? De que el comportamiento era estable, ¿verdad? O se mantenía a lo largo del proceso. Esto indicaba entonces de que los colaboradores pues, preferían en partes iguales cada uno de los colores, ¿verdad? Con ello pues podemos llegar a la conclusión de que con una significancia del 2% se comprueba o se ha comprobado que el comportamiento de las preferencias en cuanto a colores de uniforme por parte de los trabajadores es igual, ¿verdad? Bueno, en este punto es donde finalizamos el ejercicio, ¿verdad, compañeros? Ya hemos realizado todo el proceso, ¿verdad? Hemos podido calcular, hemos podido determinar, digamos, la cantidad de el valor de nuestro estadístico
experimental y de nuestro criterio de prueba, ¿sí? Y con ello, pues ya tomamos una decisión, ¿verdad? Al comparar estos dos valores, el valor de teórico y el valor calculado, ¿sí? Y con ello, pues, tomamos la decisión y concluimos, ¿verdad? De que ese comportamiento, en este caso, pues, es igual, ¿verdad, compañeros? O se mantiene a lo largo del periodo de estudio, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, veamos entonces el siguiente caso, ¿sí? Si ustedes pueden observar, ¿verdad, compañeros? Pues no tiene mayor dificultad en la parte matemática, ¿verdad? La parte de cálculos y eso, pues básicamente es sencillo, ¿verdad? Pues nada más es de ir aplicando la fórmula. Puede llegar a ser un poco tedioso en el tema de que, pues es mucho número, ¿verdad? Y mucho cálculo. Sin embargo, pues es ahí en donde los nervios pueden llegar a traicionar un poquito, ¿verdad? Porque entonces estamos así con la presión y los nervios y eso pues nos hace dar un teclazo de más y ya nos cambia el valor, ¿verdad? Entonces, practiquen, ¿verdad, compañeros? Practiquen para que el día del examen ustedes lleguen con la seguridad total y pues puedan realizar sus cálculos tranquilamente, ¿verdad? Sin prisas y sin presiones, ¿verdad? Y mucho menos sin nervios, ¿verdad? Bueno, lo esencial acá siempre va a ser la parte del análisis, ¿verdad? Que es lo que se busca que ustedes pues vayan fomentando, ¿verdad, compañeros? Veamos ahora el caso número 2, en donde pues vamos a hablar o vamos a hacer cálculos para un comportamiento específico, ¿verdad? Distribución chi cuadrado para comportamiento específico. Nos dice que en este caso se reconoce porque en el problema se dan porcentajes. Ya les estamos dando el chivo, ¿verdad? Para que ustedes puedan decir, ah, bueno, nos están dando un porcentaje por acá, quiere decir de que es caso número 2 de chi cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué es el caso número 2? Para un comportamiento específico, ¿sí? Y ya con eso ustedes, pues se van por una ruta, ¿verdad, compañeros? Entonces nos van a dar porcentajes de participación de la variable de estudio. Veamos el ejemplo, ¿verdad? No hay mejor manera de repasar que haciendo ejercicio, ¿verdad, compañeros? Porque es un curso práctico, ¿verdad? Por lo tanto, pues vamos a proceder con este ejemplo. Leámoslo, por favor. Nos dice una distribuidora de muebles para el hogar. Supone que la recuperación de las cuentas por cobrar tiene un comportamiento específico de 70% al presentar factura, 15% a 30 días, 10% a 60 días y 5% a 90 días. Para comprobar la suposición, ¿verdad? Claramente es una suposición, ¿verdad, compañeros? O es una hipótesis, ¿verdad? Se observó una muestra de 475 cuentas y se encontró que 360 cuentas se cobraron al presentar la factura, 65 cuentas a los 30 días, 30 cuentas a 60 días y 20 cuentas a 90 días. Con una significación del 0.05, comprobar si es cierta la suposición. Recordemos que este 0.05 lo traducimos nosotros en 5%, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero eso solamente estamos reforzando, ¿verdad, compañeros? Porque yo sé que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Bueno, veamos entonces. El planteamiento de la hipótesis nos dice que para comportamiento específico será la hipótesis nula, nos dice que la recuperación de las cuentas por cobrar tiene un comportamiento específico, ¿verdad? ¿Qué comportamiento específico será? 70% de cuentas al momento de pago, ¿verdad? Al presentar factura,
¿verdad? Y los porcentajes que nos iban dando, ¿verdad? Y la hipótesis alterna, ya sabemos que es lo contrario a nuestra hipótesis nula. Bueno, entonces nos dice la alterna que la recuperación de las cuentas por cobrar no tiene un comportamiento específico, ¿verdad? Entonces, ahora pues vamos a comprobar cuál de las dos hipótesis que tenemos planteadas es la correcta y cuál vamos a aprobar. Y, permítame un segundo. Muy bien. ¿Qué proceso seguimos? El mismo, ¿verdad, compañeros? Planteamos la hipótesis, calculamos el criterio de prueba, ¿sí? Hacemos nuestra gráfica, plasmamos nuestros datos en la gráfica y posterior vamos a calcular entonces el estadístico experimental. ¿Para qué? Para que con ese estadístico experimental obtenemos el valor de chi cuadrado, ese nos vamos a trasladarlo a nuestra gráfica y posterior tomamos la decisión. ¿Qué decisión tomar? Si aprobamos o no la hipótesis nula, ¿verdad? Y con eso ya podemos concluir, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el primer paso. Hemos planteado la hipótesis. Ahora vamos a calcular el criterio de prueba. Nuevamente, ¿verdad, compañeros? El mismo proceso, ¿sí? La fórmula, por favor, anotémosla, ¿sí? Y ese lo colocan ustedes en su formulario, ya sea que les sirva para repasar o para el día del examen, ¿verdad? Dependiendo si les permiten o no ingresar. Tenemos cuatro posibilidades, ¿verdad, compañeros? Cuentas que se presentan o que se recuperan al momento de presentar factura. De ahí tenemos a los 30 días, a los 60 días y a los 90 días. O sea, son cuatro posibilidades, ¿verdad? Por lo tanto, K será la cantidad de opciones o de posibilidades que tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos cuatro. Entonces, con esto pues ya sabemos, ¿verdad? Le restamos una unidad y obtenemos el valor de grados de libertad. Posterior calculamos el valor de la probabilidad, que será entonces 1 menos el valor que nos dan para la significación, que en este caso será de 0.05, obteniendo así el valor de la probabilidad de 0.95. Nos vamos entonces a nuestra gráfica, perdón, nos vamos a nuestra tabla, ¿verdad? A nuestra tabla de distribución chi cuadrado, en donde decimos en grados de libertad 3 y en la columna del valor de probabilidad de 0.95, el valor correspondiente a chi cuadrado para el criterio de prueba es 7.815, ¿verdad? Con ese valor ya lo colocamos entonces en nuestra grafiquita, ¿verdad? ¿Sí? Y con esto ya podemos proceder a qué? A hacer pues el proceso, ¿verdad, compañeros? El proceso de obtener el estadístico experimental. Para obtener el estadístico experimental, colocamos entonces la cantidad de días que se tarda en recuperar la cuenta, ¿verdad? El día o cuando se recupera la cuenta en el mismo día o en el primer día, quiere decir cuando se presenta la factura, ¿verdad? De ahí tenemos a los 30 días, 60 días y 90 días. La frecuencia observada será la cantidad de valores o de cuentas que se han recuperado en cada una de estas opciones, ¿verdad? Recordemos de que teníamos 475 cuentas que estábamos analizando, ¿sí? Posterior colocamos una columna en donde vamos a poner el porcentaje de recuperación de cada una de las cuentas, que es el comportamiento específico, el cual pues estamos analizando en este momento, ¿verdad? 0.7 significa 70%, ¿sí? 0.15 para el 15%, ¿verdad? De cuentas que se recuperan a los 30 días. De ahí tenemos
0.1 o 0.10, que es el 10%, ¿verdad? Ahí no nos vayamos a confundir con el 1%, ¿sí? Y 0.05, que será 5% de recuperación de cuentas a los 90 días. Recordémonos que cuando estamos hablando de porcentajes, la sumatoria de todos ellos nos tiene que dar como resultado la unidad, ¿verdad? ¿Sí? Esto es un mecanismo de confirmación de que estamos haciendo bien los procesos, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos acá frecuencia observada y el porcentaje de cada una de estas frecuencias. Procedemos entonces a calcular la frecuencia esperada, ¿sí? ¿Cómo la vamos a calcular? 0.7 multiplicado por la frecuencia observada, ¿verdad? Que sería 0.7 o el 70% de 360. Nos tiene que dar 332.5. Y así vamos haciendo el proceso con cada uno de los renglones, ¿verdad? De cada una de las filas. Licenciado, Perdón, Raúl. tengo una pregunta. Sí, El sí. porcentaje no se tenía que multiplicar por el total. Ah, perdón. Sí, 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 sí. Tiene razón. Vamos a hacer una corrección ahí, compañeros. ¿Sí? El 70% será de 475 cuentas que estábamos analizando, ¿verdad? ¿Sí? Mil disculpas ahí por por el dato ahí que les estaba dando. Entonces, 70% de 475 nos da 332.5, ¿sí? Luego tenemos el 15% de 475 nos da 71.25, ¿verdad? Y así vamos haciendo el cálculo con cada uno de los porcentajes, para que al final podamos obtener la misma cantidad de cuentas en la frecuencia esperada. Muy bien. Ahora bien, compañeros. Veamos por acá. El siguiente paso, ¿verdad? Recordemos que vamos a ir completando cada uno de los pasos de nuestra fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Me voy a saltar a la siguiente para que podamos observarlo ya en su plenitud. Entonces, nuevamente tenemos la diferencia de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado, ¿sí? Y ese resultado lo vamos a dividir dentro de nuestra frecuencia esperada, obteniendo así la sumatoria que será entonces el valor correspondiente a nuestro estadístico experimental, ¿sí? Muy bien. Apuntamos este valor, ¿sí? 9.8621, ¿verdad? Si nosotros lo queremos aproximar y dejar el resultado con dos decimales, pues decimos que será el valor del estadístico experimental de 9.86, tal como lo vemos aquí en pantalla, ¿verdad? Con esto pues podemos decir, ¿verdad?, de que el valor de nuestro estadístico experimental está dentro del área, sí, pues del área dispuesta de significación, ¿verdad? En el cual pues sabemos que rechazamos el, el planteamiento de nuestra hipótesis nula, ¿verdad? Si hubiese caído en este lado, ¿verdad?, de 0.95, pues aprobamos esa hipótesis, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Con ello, pues podemos concluir, ¿verdad?, de que con un nivel de significancia
el 5%, se ha comprobado que la recuperación de las cuentas por cobrar no tienen un comportamiento específico. Con esto, pues nosotros concluimos el ejercicio, ¿verdad, compañeros? Siempre es importante que coloquen eh, la conclusión, ¿verdad? La decisión claramente y posterior la conclusión, ¿sí? Porque pues eso ya denota pues que ustedes han llevado un proceso de análisis, ¿verdad? Un proceso de análisis y que les ha permitido a ustedes pues tomar la decisión y concluir si se acepta o no, o si ese comportamiento es uniforme o si ese comportamiento es específico, ¿verdad? Muy bien, Lic, fácil, ¿verdad, compañeros? La verdad es que no está difícil, ¿verdad? Simplemente, como les hago mención nuevamente, ¿verdad? Es importante que ustedes pues tengan a bien ahí a reforzar esa parte, ¿verdad? Y analizarlo, ¿verdad? Analizar el ejercicio en su totalidad previo a iniciar a resolver. Ahora bien, veamos la otra parte. Prueba de hipótesis de chi cuadrado, de distribución chi cuadrado para la independencia. licenciado, buenas noches. Lourdes, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Solo una pregunta. Cuando el resultado del estadístico experimental está por arriba del valor del valor del criterio de prueba, Ujú. decimos que siempre se rechaza la hipótesis nula y se Ujú. aprueba la alterna. Correcto. Ese sería, digamos, como que a lo que tenemos que nosotros descifrar. Si el resultado queda por arriba del criterio de prueba, siempre rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué es? Sí, sí. Sí, porque digamos, si queda por encima del valor de nuestro criterio de Gracias. prueba, ¿verdad? Que sería este valor, ¿verdad? Si está por encima, quiere decir que es mayor, ¿verdad? Y por lo tanto va a estar dentro del área de significancia. Es correcto, ¿verdad, Lourdes? Sí, licenciado. Sí, va con ello, pues nosotros rechazamos esa hipótesis nula, ¿verdad? Ok, muchas Ok, gracias. bueno, con gusto. Bueno, ahora bien, cuando estamos hablando, ¿verdad? De prueba de hipótesis para la independencia, acá pues, este caso lo vamos a aplicar cuando estamos analizando, ¿verdad? Si dos variables tienen relación o son independientes, ¿verdad? Como bien lo dice su nombre, ¿verdad, compañeros? Prueba de independencia. Si hay independencia entre las dos variables que estamos analizando. Para poder analizar esto, pues vamos a utilizar lo que es una tabla de contingencia, ¿sí? Y vamos de lleno a un ejemplo, ¿verdad? El cual nos dice que en un estudio de mercado se tiene como objetivo establecer si la preferencia acerca del color de las playeras es similar para niños, jóvenes o adultos. Por lo tanto, pues se ha hecho una encuesta a un grupo de personas y se han obtenido los siguientes datos, ¿verdad? Y son los datos que tenemos acá en la pantalla, ¿verdad? En esta tablita, ¿verdad, compañeros? En donde pues tenemos los diferentes colores o las opciones de colores y los grupos de personas que estamos analizando para ver si de que una persona escoja un color u otro depende de si es niño, es joven o es adulto, ¿verdad? Y pues nosotros, por lo que hemos podido observar a lo largo de nuestra vida, ¿verdad, compañeros? Pues podemos decir de que sí puede haber alguna relación, ¿verdad? Sí puede haber una dependencia entre eh, el grupo de personas y el color que escoja, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, niños pueden escoger colores más llamativos, más coloridos, ¿verdad? Un joven, pues puede obtener, escoger colores de repente
neutros o más oscuros, ¿verdad? No sé, y los adultos, pues, puede haber alguna variación, ¿verdad? Pues, pero vamos a determinar si entonces hay dependencia o independencia entre estas dos variables. ¿Qué variables vamos a analizar? Color de playera y el grupo de personas. Bueno, veamos entonces. Nos pide comprobar si la preferencia de color de la playera está relacionada con el tipo de persona con una significación del 5%. Para ello, pues planteamos nuestra hipótesis. Nuestra Y, hipótesis, Lick, hipótesis nula, disculpe, ¿verdad, compañeros? Con la cual nos dice que la preferencia del color de las playeras es independiente del tipo de persona. Y la hipótesis alterna nos dice que la preferencia de color de las playeras no es independiente del tipo de persona. Bueno, ya tenemos ese planteamiento, vamos a comprobarlo, ¿verdad? Para obtener entonces el criterio de prueba, el valor del criterio de prueba, pues tenemos nuestra formulita acá, cambia, ¿verdad? Porque estamos analizando dos variables, ¿sí? La variable color de playera y la variable eh, grupo de personas. O al revés, ¿verdad, compañeros? En este caso tenemos grupo de persona y color de playera, ¿sí? Bueno, trabajamos con los valores, ¿verdad? Que vamos a obtener derivados de esa operación, ¿sí? Posterior vamos a obtener el valor de la probabilidad. Acá nuevamente, ¿verdad? Pues ya lo hemos trabajado, ¿sí? Teniendo entonces grados de libertad 6 y valor de probabilidad 0.95, vamos a nuestra tablita y decimos de que el valor correspondiente a chi cuadrado para nuestro criterio de prueba es de 12.592, ¿verdad? Nuevamente trasladamos ese valor a nuestra gráfica y procedemos entonces a trabajar la tabla de contingencia. En esta tabla de contingencia, en donde pues vamos a hacer una totalización de todos los valores, ¿verdad? ¿Sí? Tanto de los valores de filas como de columnas, obteniendo entonces un gran total, ¿verdad? Posterior, pues vamos a obtener en una tablita o vamos a disponer los datos en una tablita, en donde cada uno de los valores obtenidos acá será nuestra frecuencia observada, ¿verdad? Podemos decir de que 280 niños prefieren el color azul, 290 niños el color rojo, 220 color negro, 300 niños el color amarillo, ¿verdad? Y pues así vamos a ir colocando cada uno de los datos. Vamos a iniciar desde arriba, de izquierda a derecha, y pues posterior pasamos al siguiente grupo, ¿verdad? Vemos entonces la disposición de esos valores, ¿sí? Hasta llegar al último, ¿verdad? Posterior, pues vamos a necesitar el cálculo de la frecuencia esperada. Para la frecuencia esperada, compañeros, pues acá tenemos una formulita, ¿verdad? Para 280 tenemos entonces quiero ver una cosita. Sí, sí. Veamos acá. Este valor será el total de esta variable m, ¿verdad? Multiplicado por el total de la variable n. ¿Verdad? Regresamos por acá. Tenemos el total de color
y el total de el grupo de personas. ¿Sí? ¿Dividido qué? El gran total, ¿verdad, compañeros? 2.560 observaciones, por darles una idea. ¿Verdad? Que es el que tenemos hasta acá, ¿verdad? Recordemos acá que se trabaja como una tabla de contingencia, ¿verdad? ¿Sí? Recordémonos de nuestro curso de métodos cuantitativos 1. Ahora bien, ¿verdad? El valor que vamos a obtener de eso pues será el de nuestra frecuencia observada, pero esperada para este primer dato. ¿Sí? Posterior vamos a calcular el siguiente y así hasta el último valor, ¿verdad? Bueno, tómenle ahí una capturita, por favor, compañeros, y van comparando esos valores y claramente confirmando los datos, ¿verdad? Puesto que esto nos va a permitir a nosotros obtener ahora el cálculo del criterio de prueba, pero del estadístico experimental, ¿sí? El criterio de prueba ya lo hemos calculado. Veamos por acá. Nuevamente la fórmula, ¿verdad? Aquí no vamos a tener una variación con lo que es chi cuadrado en cualquiera de los casos. Por lo tanto, pues el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Solamente que en este caso vamos a calcular adicionalmente lo que es la frecuencia esperada, ¿sí? Y con ello pues vamos a obtener lo que es el criterio, el estadístico experimental, ¿verdad? Ese estadístico experimental que será entonces la sumatoria, ¿verdad? De nuestros valores. En este caso nos da 13.77. ¿Qué decisión se toma? ¿Verdad? Puesto que vamos a hacer la comparación de nuestro criterio de prueba con nuestro estadístico experimental. ¿Sí? Nuevamente aquí lo que nos consultaba la compañerita, ¿verdad? Hace unos momentos. ¿Qué pasa si el valor que obtenemos en nuestro estadístico experimental es mayor que el de nuestro criterio de prueba? Pues claramente está dentro del área de significación o de significancia y eso nos va a dictar a nosotros que debemos de rechazar esa hipótesis nula, ¿verdad? Rechazando la hipótesis nula, nosotros concluimos de que con una significancia del 5% se ha comprobado que la preferencia entre el color de la playera y el tipo de persona no es independiente, ¿verdad? Y cuando decimos que no es independiente, significa que hay dependencia, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Y pues lo que platicamos entonces, ¿verdad? Que con base en nuestra experiencia, ¿verdad? Y en lo que hemos podido vivir nosotros, ¿verdad? Y recordarnos, ¿verdad? De que cuando éramos niños, pues nos gustaban colores más vívidos. De ahí pues pasamos a una etapa en la que nos gustaban colores oscuros, ¿verdad? Y ahora pues vamos variando, ¿verdad, compañeros? Pues tenemos entonces esa dependencia, ¿verdad? Entre esas dos variables, ¿sí? Con esto pues nosotros vamos dándole conclusión a este ejercicio, ¿verdad? Y pues claramente ustedes al colocar la parte en donde pues concluyen, ¿verdad? Pues ya finalizan el ejercicio, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Pueden copiar esta estructura, ¿verdad? Y ya solamente le van cambiando datos, ¿verdad? Con base en lo que ustedes calculen, ¿sí? Y lo que les estén solicitando en su ejercicio del examen, ¿verdad? Pero, digamos, aquí está lo básico esencial, ¿sí? Que va a permitirle al docente que les califique, pues, tener la idea, ¿verdad? De lo que ustedes realizaron, ¿verdad? Y el análisis de que ustedes eh, llevaron a cabo. Bueno, con esto finalizamos el primer punto de agenda, ¿verdad? El primer punto de agenda que hablábamos entonces de lo que es la distribución Chicuara, ¿verdad? En sus variantes.
tanto para pruebas de ajuste como para pruebas de independencia. Y en pruebas de bondad de ajuste tenemos comportamiento uniforme y comportamiento específico, ¿sí? Y en todos los casos de distribución chi-cuadrada, pues vamos a estar calculando criterio de prueba estadístico experimental para poder tomar una decisión y concluir, ¿verdad? Si se aprueba o no la hipótesis nula y además, pues todas sus variantes, ¿verdad? En este caso, pues este último ejercicio determinamos que hay dependencia entre las dos variables que estamos analizando, ¿sí? Ahora pues vamos a pasar con el tema de correlación y regresión lineal. Muy probablemente, compañeros, pues les vengan 4 ejercicios, ¿verdad? 4 ejercicios para que ustedes pues en una hora, ¿verdad? Unos 15 minutos por ejercicio, en una hora pues salgan, ¿verdad? De su examen. Y pues puedan salir satisfechos de que han realizado un buen trabajo. Cuando hablamos de correlación, ¿verdad? Pues es importante también ponernos en contexto, ¿verdad? De lo que es la parte teórica, ¿verdad, compañeros? Porque es base para posterior pasar a la práctica, ¿verdad? La correlación entonces es ese modelo estadístico que permite establecer la relación, si es que la hay, entre dos variables, variable X y variable Y, para lo cual es necesario definir la codependencia, que se refiere entonces a el análisis de qué variable depende de cuál, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Y pues ya ven por acá el ejemplo, ¿verdad, compañeros? Entre la variable horas de estudio extra aula y rendimiento académico, ¿hay relación? Sí hay relación, ¿verdad? Pues esta hora de los repasos, pues es una hora extra aula, ¿verdad? En la que ustedes, pues, están reforzando ese conocimiento, ¿sí? Quiere decir de que entre más horas extra aula ustedes, pues, dediquen a cada uno de esos cursos, su rendimiento académico será mayor. Por lo tanto, pues sí hay relación entre esas dos variables, ¿verdad? Por lo tanto, pues nos dice cuál es la variable independiente, la cual vamos a denominar como variable X, y cuál es la variable dependiente, que la vamos a denominar variable Y, ¿sí? Y pues decimos entonces de que el rendimiento académico depende de las horas de estudio extra aula. Por lo tanto, la variable independiente son horas de estudio y la variable dependiente es el rendimiento académico, ¿sí? Van a tener mayor rendimiento académico si ustedes dedican más tiempo de estudio, ¿verdad? Por lo tanto, también vemos otro ejemplo por acá. La relación entre la edad y el costo del seguro de vida, ¿verdad? Que nos venden en las entidades bancarias, por ejemplo, ¿verdad? ¿Hay una relación o no hay? ¿Verdad? Y claramente sabemos que sí, ¿verdad? Entre más edad tiene la persona, pues más caro va a ser su seguro de vida, ¿verdad? Y hasta algún punto que ya no lo van a asegurar, ¿verdad? Porque pues claramente ya sabemos, ¿verdad, compañeros? Pero, bueno, ahora vamos a ver ahí algunos datitos, ¿verdad? Que nos van a permitir a nosotros tener, digamos, como más panorama para poder determinar si existe una correlación entre las diferentes variables para determinar si existe dependencia o independencia de estas también, ¿verdad? Para establecer la correlación, primeramente, pues por sentido común, ¿verdad? Por sentido común, como lo hablábamos acá. Por sentido común, nosotros decimos, voy a sacar mayor nota o una mejor nota en mi examen de métodos 2, sí, aprovecho el tiempo y estudio más, ¿verdad? O todos los días estudio una hora por lo menos, ¿verdad? Hasta el día del examen.
Entonces voy a llegar con la seguridad, voy a llegar tranquilo, voy a llegar sin nervios y con el conocimiento tranquilo, ¿verdad? Para el momento, pues salir en 45 minutos de su examen, ¿verdad? Y resolviéndolo todo, ¿verdad? Sin dejar nada en blanco. Entonces, ese es sentido común, ¿verdad? Pero también, pues, como somos profesionales, somos administradores de empresas, también debemos de determinar esa correlación a través de un método matemático, ¿sí? Y ese método matemático, pues, a través del índice o coeficiente de correlación, para el cual pues, vamos a utilizar la fórmula que tenemos en pantalla. Tómenle ahí una captura, por favor, compañeros, y vamos a hacer una anotación acá. Nuestra fórmula para determinar el índice de correlación, que el índice o coeficiente de correlación lo vamos a denotar como R, ¿sí? Pero si en algún momento nos llegasen a pedir el coeficiente de determinación, veamos qué significa acá, R al cuadrado. El valor que tenemos acá lo elevamos al cuadrado y con eso pues obtenemos nuestro coeficiente de determinación, ¿verdad? Es como cuando hablábamos de desviación estándar y de varianza, ¿verdad? Al elevarlo al cuadrado, pues ya se convertía en varianza la desviación estándar, ¿verdad, compañeros? Bueno, entonces si en algún momento en su examen les aparece eso, pues no se aturdan, ¿verdad? Y pues ya saben que solamente tienen que elevar el valor que encuentren acá a través de esta fórmula, lo elevan al cuadrado y pues ya presentan su dato, ¿verdad? Bueno, para el índice de correlación, este pues puede tener un valor que va desde -1 hasta +1, ¿sí? Y podemos tener acá la línea de tiempo, ¿verdad? Esta línea de tiempo, desde -1 hasta +1, ¿verdad? En donde pues vamos a tener diferentes tipos de correlación, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Cada una de ellas va a depender del valor que obtengamos. Si, por ejemplo, obtenemos un valor que es de -6, en -6, pues nosotros podemos decir de que nuestra correlación es moderada negativa. Pero si tenemos un valor de +8, podemos decir de que tenemos una correlación alta positiva. Asimismo, si tenemos un valor de 0, un valor de 0 significa que no hay correlación, ¿sí? Al igual, pues si tenemos un valor de -1, tenemos una correlación perfecta negativa. Y un valor de 1 es lo contrario, ¿verdad? Una correlación perfecta positiva. Si gustan, tómenle una captura y vamos a ver ahora, pues, eh, algunos puntos gráficos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a comprender, ¿verdad, compañeros? A comprender este tema de las correlaciones y cómo va desde -1 hasta +1, ¿sí? A través de una nube de puntos, perdón, ¿sí? Una nube de puntos, ¿verdad? Aquí tenemos una correlación perfecta y positiva. Está creciente, ¿verdad? Una correlación perfecta y negativa está decreciente, ¿sí? Si tenemos una correlación alta positiva, una correlación alta significa que los valores se están empezando a dispersar, ¿verdad? O se están empezando a alejar unos de otros, ¿verdad? De la misma manera sucede con una correlación alta negativa. Ahora vemos este caso, una correlación baja y positiva. Los datos están un poco más dispersos que en el caso anterior, ¿sí? De la misma manera sucede con una correlación baja y negativa. Y ahora
Si tenemos un valor de 0, R igual a 0, pues no tenemos correlación, ¿sí? Y no tener correlación significa que no tenemos una tendencia, ¿verdad? No sabemos si esto está al alza, o si va a la baja, o si está uniforme, o qué está pasando ahí, ¿verdad? Si estamos analizando ventas, por ejemplo, ¿verdad? Acá no podemos decir vamos bien con las ventas, vamos mal, o qué acciones debemos de tomar como buenos administradores de empresas para que el próximo periodo fiscal pues tengamos ventas eh, mayores, ¿verdad? A las que hemos obtenido, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una correlación de puntos, ¿verdad? O una nube de puntos en donde no hay correlación, pues acá no podemos tomar una decisión, ¿verdad? No podemos decir, bueno, entonces hagamos una campaña publicitaria, ¿verdad? Para aumentar las ventas. O no podemos decir, bueno, reduzcamos los gastos o los costos, perdonen, porque no sabemos qué está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, acá deberíamos de irnos a nuestros datos para poder analizarlos y ver qué está sucediendo, ¿verdad? Y con ello, pues, partir de eso para tomar una decisión, ¿verdad? Y ver en qué punto de nuestro proceso, digamos, ¿verdad? Administrativo, pues, hay alguna falla, ¿verdad? Y con ello, pues, tomar esas decisiones que permitan llevar de esta situación donde no tenemos correlación a una en donde tengamos un incremento uniforme de ventas, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando de ventas, ¿sí? Porque sabemos de que un incremento de ventas significa mayores ingresos para la empresa, ¿sí? Mayor estabilidad, mayor liquidez, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ahora, si hablamos de lo que es regresión lineal simple, cuando decimos regresión, significa que vamos a regresar, ¿sí? Y cuando hablamos de lineal simple, pues nos dice que la nube de puntos se hace para representar por medio de una línea recta llamada recta de mejor ajuste o también se conoce como Y calculada. Y un tercer concepto es la recta de mínimos cuadrados, que es la fórmula que tenemos por acá. Entonces, en su examen, les pueden decir, calcule la recta de mínimos cuadrados. Ustedes ya saben que tienen que aplicar esta fórmula. Si les piden Y calculada, aplican esta fórmula. Y si les dicen, ¿cuál es la recta de mejor ajuste? O la ecuación de la recta de mejor ajuste, pues aplican esta misma fórmula. ¿Verdad? Bueno, acá estamos hablando entonces de regresión lineal simple. Cuando tenemos una regresión no lineal, pues vamos a tener este caso, ¿verdad, compañeros? Como esto que tenemos por acá. ¿Sí? Ya al observarlo, podemos decir de que tenemos una ecuación de segundo grado. Y acá nos vamos a recordar en nuestro curso de Mate 1, ¿verdad? O de Mate 2. ¿Sí? Entonces, si tenemos una ecuación de segundo grado, pues vamos a tener parábolas como formas gráficas. ¿Sí? Abierta hacia arriba, abierta hacia el lado, abierta hacia abajo. Bueno, eso solamente para tener ese punto de comparación, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Pero vamos a trabajar lo que es la estimación de la regresión lineal, ¿sí? A través de lo que es estimación puntual. Y cuando hablamos de estimación puntual, ya sabemos de que vamos a trabajar a través de la fórmula de Y calculada, en donde pues vamos a tener una nube de puntos, ¿verdad? En la cual pues nosotros vamos a decir, bueno, esta nos está marcando una tendencia, ¿verdad? Si estamos hablando de ingresos para la empresa, ahora tenemos una tendencia que va al alza, ¿verdad? También esa es una fórmula, perdón, de calcular ese valor, ¿sí? También podemos hacerlo a través de lo que es el intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza que lo vamos a calcular a través de esta fórmula. Recordemos que aquí la
raíz cuadrada cubre todo esto, ¿verdad? Entonces, tomen una captura y lo apuntan en su formulario, por favor, compañeros. De preferencia que eh, en su formulario ustedes lo hagan a mano, ¿verdad? ¿Sí? Porque entonces se van familiarizando con las fórmulas. Y al momento de que pues ya las trabajen, pues dicen, ah, bueno, ya sé, entonces acá trabajo con T-Student, trabajo con Z, trabajo con chi cuadrado, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Para la estimación de la regresión lineal también vamos a utilizar estas fórmulas que tenemos por acá. La fórmula de la desviación estándar, ¿sí? De la regresión, que será entonces el valor del error estándar de estimación, ¿verdad? Que lo vamos a trabajar a través de esta fórmula. Asimismo, pues, vamos a ver por acá. Tenemos la fórmula para calcular B, la variable B, para la variable Y, la variable A. Acá tomemos en cuenta, compañeros, por favor, de que cuando estamos calculando la variable A, vamos a decir de que es el promedio de Y menos B por el promedio de X. ¿Sí? Ahí que no se nos vaya a pasar por alto eso, por favor. Y el valor, perdón, y la fórmula de Y calculada, o la ecuación de mínimos cuadrados. Bueno, y con esto, pues nosotros ya procedemos a un ejercicio de aplicación. ¿Sí? Le damos aquí, por favor. En una empresa ensambladora de un producto, hizo un estudio para determinar si el rendimiento de los operarios y su edad en años se relacionan. Otra vez, ¿verdad? Tenemos dos variables, ¿sí? Y estamos buscando relación entre estas dos variables, ¿sí? Por eso se llama correlación. Para ello, pues seleccionó aleatoriamente a 7 operarios. Les preguntó su edad y vio cuánto estaba produciendo cada uno de ellos. De acuerdo con los siguientes datos, calcule. Y ya tenemos aquí una serie de cuestionamientos. El primero nos dice calificar el tipo de relación existente entre edad del operario y unidades ensambladas por día. La segunda, el porcentaje que se da en el número de unidades ensambladas por los años de edad de los operarios. El tercer cuestionamiento nos dice determinar si es razonable concluir si hay una relación entre los años y las unidades ensambladas por día para la población en estudio con una significancia del 0.05. Esta nos da entonces una idea de que debemos de hacer una prueba de hipótesis, ¿verdad? ¿Sí? Porque nos están diciendo si es razonable concluir si hay una relación entre los años y las unidades ensambladas. Además nos dan una significancia, ¿verdad, compañeros? El cuarto nos dice eh, encontrar la ecuación de regresión de mínimos cuadrados. ¿Cuál será esa fórmula, verdad? Ustedes ya se la saben de memoria. Estimar el número de unidades por día para un operario de 27 años de edad. Además, trazar la recta de mejor ajuste y estimar con una confianza del 95% el número de unidades ensambladas por un día para un operario de 27 años. Bueno, entonces vamos a calcular cada uno de los valores, compañeros. Primero vamos a determinar con nuestros datos
piden, desarrolle la ecuación de primer grado que mejor describa los datos, ¿sí? Además, estime las exportaciones para el año 2017. Sencillo, ¿verdad ustedes? ¿Cómo vamos a obtener entonces esa ecuación que mejor describa los datos? Ya sabemos de que debemos de trabajar a través de la fórmula de mínimos cuadrados, ¿sí? Además, pues debemos de trabajar en un cuadrito, ¿verdad? Perdonen, vamos a regresar a las fórmulas. Veamos qué nos solicitan cada una de estas fórmulas. Para encontrar la línea de mejor ajuste, nos dice que y calculada es igual a más b por x. Quiere decir que debemos de determinar lo que es a y lo que es b. Para a, pues el valor de y, ¿verdad? El promedio de y. Ahí no hay mayor dificultad. Y para determinar b, debemos de encontrar lo que es la sumatoria de x por y la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, para ello debemos de hacer una tablita con todas esas columnas, ¿verdad? Así como la que hemos venido trabajando. Y lo tenemos por acá, ¿sí? En n, pues tenemos la cantidad de años que vamos a analizar. En x será esa variable años, ¿verdad? Le vamos a decir x son los años. Y en y entonces será el monto en quetzales, de millones de quetzales, perdón, por motivo de exportación de café guatemalteco a otros países. Bueno, entonces vemos acá una columna que nos dice X código, ¿sí? Y esa es la fórmula que debemos de agregar a nuestro formulario, ¿sí? Ya se las voy a colocar por acá para que la podamos analizar. Además tenemos X código por y X al cuadrado. Ahora veamos esa tablita ya llena. Sí, vemos en este extremo derecho, ¿verdad? Tenemos los años, 2010 hasta el 2016. Acá hacemos una sumatoria, ¿verdad? Porque nos solicitan esa información. En Y, la cantidad de exportaciones en millones de quetzales para cada uno de los años. El código, ¿cómo vamos a obtener el código? Entonces nos vamos por acá, ¿sí? Acá siguiendo la flechita roja. Y tenemos que para años impares, el código es X menos el promedio de X. Y para años pares, el código es X menos el promedio de X por 2. En este caso estamos trabajando con años impares, ¿sí? Son 7 años de análisis, ¿verdad? Ahora vamos a calcularlo con la fórmula que tenemos por acá, ¿verdad? Que es correspondiente a años impares. ¿Qué nos solicita esta fórmula? X es igual a X menos el promedio de X. Entonces, primero vamos a calcular el promedio de X para año impar, ¿sí? El promedio de X será la sumatoria de X dividido N. Entonces, la sumatoria de X son 14.091 dividido N, que es igual a 7. ¿Cuánto nos da ese valor? Nos da 2013, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este va a ser el año, perdón, este va a ser X promedio. Y para codificar, ¿qué hacemos? Tomamos el primer año, 2010, menos el promedio, 2013, y el resultado con todo y su signo es el código, ¿verdad? Vemos por acá que tenemos menos 3. Hagamos el siguiente año, 2011, menos X promedio, que es 2013, nos va a dar como código menos 2. El Lick, tercer una año de pregunta. análisis. Sí, Raúl, dígame. Ah, no, olvida. Va. Para el siguiente año, ¿qué tenemos? 2012 menos 2013.
¿sí? ¿Qué valor de código nos da? -1, ¿verdad? Es importante que lo tomemos con todo y su signo, ¿verdad, compañeros? Bueno, y así nos vamos con cada uno de los años hasta el último. Ahora bien, acá nos pide pues el valor de X por Y, ¿verdad? El cual nos va a permitir a nosotros pues tener el valor de la sumatoria y encontrar B al final, ¿verdad? Entonces tomamos X código menos 3 por 80, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Menos 240, ¿verdad? Lo tomamos de igual manera, con todo y su signo, por favor. El siguiente nos daría menos 2 por 80, menos 160. Menos 1 por 90 nos da menos 90, ¿verdad? Y así hasta totalizar, por favor. El total nos daría 103. Licenciado, disculpe, y si fuera par, se utiliza la misma fórmula de la sumatoria de X dividido N. Es correcto, sí, sí. Sí, lo único que nos cambia es si es año par, es la forma en que vamos a codificar. Que sería multiplicado por 2. Correcto, así es. Ah, bueno, gracias. Ujú, con gusto. Muy bien, entonces con esto pues vamos a calcular la última columna que es x al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué x al cuadrado tomamos? Es x código al cuadrado, ¿verdad? X código al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado nos da 9 positivos. Menos 2 al cuadrado nos da 4 positivos. Y así nos vamos hasta el final, ¿verdad? Hasta el último dato. Hacemos la sumatoria que nos va a dar como resultado 28. Ya tenemos entonces toda la información que necesitamos para poder calcular, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Ahora pues nos vamos a la parte de cálculo. Me voy a cambiar de color acá para que lo podamos observar. De la línea azul para abajo tenemos los cálculos, ¿verdad? Calculamos A, que es igual a Y promedio. ¿Y qué es Y promedio? La cantidad de exportaciones por años, ¿sí? La sumatoria, entonces, 636 millones de quetzales, dividido ¿cuánto? 7 años de análisis, ¿verdad? Con eso nos da un promedio de exportaciones de 90,86 millones al año. Por año, perdón, ¿sí? Y B, pues solamente jalamos los datos que ya calculamos acá, ¿verdad? La sumatoria de X promedio, X código, perdón, por Y, nos da 103 dividido 28 elevado al cuadrado, ¿sí? Que nos tiene que dar un resultado de 0,1313. Estos dos valores nos sirven a nosotros para determinar lo que es la ecuación de mínimos cuadrados, ¿sí? O la ecuación de mejor ajuste, ¿verdad? Esa ecuación que mejor va a describir nuestros datos. Y nada más debemos de hacer el planteamiento, ¿verdad? ¿Sí? Y calculado, o Y mínimos cuadrados es igual a más B por X. Sustituimos el valor de A, que ya calculamos aquí, 90,86 más el valor de B, 0,1313 multiplicado por X. Y esta X nos va a servir a nosotros para calcular los años de proyección, ¿verdad? ¿Qué año de proyección tenemos? 2017. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular esos años de proyección, pero antes vamos a plantear entonces la ecuación de estimación de primer grado que mejor describa los datos es Y calculado igual a 90,86 más 0,1313 por X. ¿Sí? Y ahora pues hacemos las proyecciones.
Bueno, veamos entonces esa proyección. Mm. Vamos a ver acá. Quiero ver una cosa, compañeros, antes de demostrarles. Permítanme un segundito. No se me vayan a dormir. Déjenme confirmarlo, por favor. Veamos acá. Para el año 2017, ¿sí? Con nuestra ecuación, ¿verdad? Vamos a hacer la proyección, ¿verdad, compañeros? ¿Y cómo vamos a hacer la proyección? Nada más sustituimos el año que nos piden para poder determinar, ¿verdad? El valor de ese, ese dato que nos solicita. Permítanme que aquí quiero hacer una corrección a ustedes porque ahorita estoy viendo 17 menos 20, 13. Ajá. Ujú. Ahorita se los voy a colocar acá. 0.13 sería 0.1314, 13, 13, 13 siempre. aunque haya un Ujú. 7. Así es. O, bueno, sí, sí. Sí, lo puede trabajar con 4 dígitos, ¿verdad, Clarice? Sí, pero mi pregunta era si se aproximaba, si después del 13 había un 7 o solamente lo dejo como 1313. Sí, lo puede dejar como 13, 14. Ah, mucho. Ujú. Vi que ahí no se hace ninguna resta entonces. Permítame, ahorita le voy a copiar eso, Raúl, que estoy haciendo aquí la modificación para que esto pues quede ahí con la tendencia correcta, ¿verdad? Bueno, yo creo que por ahí ya lo observan, ¿verdad, compañeros? Sí, va. Entonces acá, la X que vamos a tomar acá es el valor codificado, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, pues vamos para el año 2017, pues nada más, pues hacemos la diferencia y con ello, pues calculamos el valor de Y calcular. Y así nos vamos para los siguientes años que nos puedan pedir, ¿verdad? Yo colocaba 2018, 2019 para, pues, practicarlo, ¿verdad, compañeros? Sí, por aquí tengo que hacer otra corrección. Entonces, con esto ustedes, pues, tendrían ya, digamos, esas tendencias, ¿verdad? O aquí le podemos poner directamente 92 millones, ¿sí? Ya podemos entonces con esto hacer, digamos, el análisis de lo que es nuestra serie de tiempo, ¿verdad? De información histórica, ¿verdad? De los años anteriores, ¿sí? Y poder hacer la proyección para años posteriores, ¿sí? Entonces, pues, por acá, compañeros, de mi parte, pues estaríamos finalizando ya con los puntos de agenda, ¿verdad?
Eh, y claramente, pues, con el repaso del día de hoy, ¿verdad? Previo a su examen final de métodos cuantitativos 2, deseando, pues, que puedan aprobarlo, ¿verdad, compañeros? Puedan aprobar su curso y, pues, puedan seguir avanzando en su formación profesional, ¿verdad? Eh, de mi parte, pues, es todo por el día de hoy, ¿verdad, compañeros? Em, no sé si existe algún comentario, alguna duda, ¿verdad? Reclamos y no se aceptan. No, Lick, gracias. Bueno, con gusto, Raúl. Entonces, pues, compañeros, gracias por su atención y pues desearles entonces éxitos en sus exámenes finales, ¿verdad? De parte mía, ¿verdad? Pues Juan Luis Morales, mi nombre, compañeros. De parte del licenciado también Marlon Mérida, que pues tuvo a bien acompañarnos en el saludo inicial de este repaso, y especialmente al doctor Byron Mejía Garra, quien pues tuvo a bien pues promover estos espacios, ¿verdad? De- que permiten pues ahí poder ir reforzándoles a ustedes pues el apoyo, ¿verdad, compañeros? El conocimiento que se ha brindado a través de este semestre. Deseándoles entonces, compañeros, éxitos en sus exámenes finales y pues cualquier situación, pues con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto, pues si necesitan algún apoyo, a la orden, ¿verdad? Que pasen una muy buena noche, compañeros. Gracias ahí, pues, por participar y pues estén ahí siempre atentos a a los demás repasos, ¿verdad? De, de sus próximos exámenes, ¿verdad? De sus otros cursos. Un gusto poderles acompañar, compañeros. Que pasen una muy buena noche. Gracias, licenciado. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, Con mucho Lick. gusto, Leonor. Feliz noche. Noche, Lick.